Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a 4X, bienvenidos un vídeo más. Vamos a continuar con este Star Trek Ascendancy. Y bueno, un poquito de recordatorio, vídeo anterior, simplemente y llanamente estuvimos explorando pues diversas zonas, diversos sistemas. Y bueno, algunas cositas nos hemos encontrado con un par de civilizaciones potentes, porque son bastante potentes. Y bueno, poquito más pudimos hacer. Recogimos algunos recursos al final en la fase de recarga o recuperación o mantenimiento o como queráis llamarlo. Así que nada, pues venga, vamos a empezar este nuevo turno con las cartitas de iniciativa. Vamos a coger por aquí las cartitas de iniciativa. Vamos a darle un buen meneo. Vale, venga, pues este y vamos a ver. Por aquí, el 1 para los Romulanos, perdón, para los Klingon, el 3 para los Borg y el 2, bueno, pues para los Romulanos. A ver. Vale, pues venga, pues empezamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo primero de todo, coger nuestra carta de fase de construcción. Fase de construcción, pues a ver, vamos a coger dos, ¿vale? Dos. Espera un momento que no. Vamos a hacer una cosa. No me interesa de momento gastar nada. Vamos a coger esta nave y la vamos a destruir, ¿vale? Vamos a destruir la nave, ¿vale? Y vamos a poner una colonia aquí. Vamos a poner un nodo. A ver, esperar un momento a ver si lo encuentro. Es que soy un puñetero desastre con las cosas. ¿Esto qué son? Estos son flotas. Soy un desastre, pero un desastre total. Vale, venga, pues vamos a tener el control. Entonces, con esto, aquí ya nos dice que tenemos que pagar uno de cultura. Pues es lo que vamos a hacer. Uno de cultura que tenemos aquí, ¿vale? Pues este lo jubilamos. Lo ponemos en nuestra cajita. Vale, pues hemos pagado uno de cultura y hemos pagado la nave. Pues fenomenal. Fenomenal. Y ahora vamos a poner aquí un nodo de producción, ¿vale? No vamos a crear más naves, sino que vamos a coger, mirad, vamos a pagar 2 de producción para poner aquí un nodo de producción. Ahí. A ver, ¿dónde tengo los nodos? Los tengo en esta caja. Venga, pues aquí tenemos nodos de producción. Un nodo de producción más. Pues cuando sea la fase de recarga, en vez de 1 vamos a tener 2 de producción. Buah, pues va a venir fenomenal. Vale, pues vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser vamos a venir aquí. Vamos a hacer 2 saltos. Tengo que intentar de alguna manera contactar aquí cuanto antes. Bueno, vamos a venir de todas formas aquí. Vamos a inspeccionar más, ¿vale? Vamos a explorar, vamos a ver qué nos encontramos. Venga, pues vamos a seguir explorando. Yo creo que tendremos tiempo, no lo sé, espero que no salga nada raro. Y a ver si exploramos, o yo qué sé. Bueno, pues a ver, ya hemos hecho lo que hemos podido hacer, que era esto de aquí, que es colonizar, y hemos hecho también la hemos hecho producción. Bien, más cositas que podemos hacer con lo que tenemos. Tenemos todavía 3 de cultura. Y tenemos, pues, un montón aquí, 4 de investigación. Mirad, aquí abajo pone que puedo utilizar uno de investigación para ponerlo en un proyecto que tenemos actualmente en proceso de finalizar, ¿no? Bueno, en actualizar. Entonces, vamos a poner aquí este y se lo vamos a poner ya y lo dejamos apañado, ¿vale? Más cositas que podemos hacer, es que no tenemos nada, es que para todo se requiere producción y claro, no tenemos producción, con lo cual lo dejamos así como está, ¿vale? Venga, fenomenal, pues vamos a explorar entonces, vamos a explorar con este de aquí, vamos ya a la fase de mando y exploramos, tiramos de ADT, sale un 4, ¡buah! Un 4, venga, pues un 4, venimos por aquí, vale, y cogemos una loseta y a ver qué sale. ¡Wow! ¡Fenómeno! Vale, como es un fenómeno no hay que coger cartas de exploración. Fenomenal. ¿Qué es lo que pasa con el fenómeno? El fenómeno nos permite conseguir un token de recurso de investigación.
tenemos dos opciones, o lo guardamos o lo ponemos en un proyecto que ya tengamos en ese momento para investigar, ¿vale? Pero solamente se puede poner uno por cada turno. Es decir, si hubiese aquí dos, pues solamente podríamos poner uno en este proyecto y el otro en otro proyecto. Vale, pues tiene aquí este de 4, o sea, tenemos que sacar un 3 o menos. Venga, pues lo ponemos este por aquí, ¿vale? Ese por ahí, ponemos esto aquí y vamos a ver si saca eso. A ver, para poder conseguir esta ficha, para poder conseguir esta fichita de investigación, ojito que la nave tiene que sobrevivir, ¿vale? Tiene que sobrevivir a esa amenaza. ¡Un 1! No lo puedo creer. ¡Un 1! Pues mirad, fenomenal. Ha sobrevivido. Eso significa que esta la ponemos. Y la vamos a poner aquí junto con nuestra cartita. Ya nos quedan 2. Bueno, pues ya tenemos por aquí esto. Y ahora, una cosa importante que no he dicho, por cierto, antes de seguir, ¿vale? Vamos a poner esto en agotado. Antes de decir nada más, esta pieza que hemos cogido, este token que hemos cogido, saldrá en la fase de recarga, ¿vale? Volveremos a poner aquí otro token y podremos cogerle siempre y cuando volvamos a lanzar el dado y saquemos un menos de un 4. Es lo que hay, es lo que va a costar tener aquí, conseguir aquí investigación gratis, ¿vale? Entre comillas lo de gratis, porque nos puede costar muy caro. Bueno, vamos a ver, vamos a lanzar pues otra navecita, vamos a venir por aquí, ¿vale? Vamos a coger esto lo voy a quitar de aquí, vamos a venir por aquí, vamos a ver si descubrimos alguna zona nueva. Otro 4, madre mía, qué lejos van. Pues venga, ponemos esto por aquí, este y este le damos la vuelta y ponemos por aquí, pues este. ¡Buah, colega! Otro fenómeno. Pues sí que he barajado yo bien esto. Otro fenómeno y este es de 5. Bueno, por lo menos es de 5. Este puede ser algo más fácil. Ponemos aquí un token de investigación y este ya sí que no podemos ponerle en nuestra carta de proyecto, ¿vale? Porque ya le hemos puesto una, ya no podemos poner dos. Murasaki 312. Bueno, pues hay que lanzar el dado y vemos a ver qué pasa. Un 3. Fenomenal. Un 3. Pues esto no lo quedamos. Si esto viene aquí a nuestro lo otro y lo demás allá, a nuestra consola de mando, ¿vale? Coge uno de cultura por cada 3 o más, ¿cómo se llama? Por cada 3 o más unidades enemigas destruidas en batalla. ¡Wow! Fenomenal. ¿Vale? A ver, cada raza, no lo he comentado, pero cada raza tiene sus habilidades. El Klingon, por ejemplo, ganaría un token de cultura por cada 3 naves enemigas destruidas. Así que eso viene fenomenal. También los Klingon tienen la posibilidad, es que ellos jamás de los jamases se van a retirar en combate. Dice, muerte antes que deshonor. Así que nunca se van a retirar del combate. Y después aquí los romulanos son suspicaces, ¿vale? Que eso significa que cuando reciban una tarjeta o una carta más bien de comercio, ¿vale? Queda de manera automática exhausta, ¿vale? Entonces no van a poder utilizarlo cuando sea la fase de recarga. Lo tendrán que utilizar al siguiente turno. Una faena, pero bueno, es lo que tienen los romulanos. Y también dice que aquí superioridad cultural. Tiene un toque coge un toque de cultura cuando completa un avance, ¿vale? Un avance de estos. ¡Ay, va! ¡Qué bueno! Que tenga una cultura. Vale, que tenga dibujada una cultura, cogería directamente. Vale, qué bueno. Bueno, por lo demás, no hay nada, no hay mucho así destacable, así que no puedo decir nada más. Pues lo dicho, continuamos. Ya hemos explorado con este, vamos a ver qué nos queda. Nos quedaría por aquí 1. Todavía nos queda 1. ¿Vale? Nos queda 1. ¿Qué podemos hacer con este 1? Con este 1 lo podemos mover. Nos podríamos mover. ¿Qué os parece si nos movemos
¿vale? 1 y 2 nos quedamos aquí y después vamos por Warp y damos un salto. No, no podríamos hacer eso. No podríamos hacer eso. Porque tendríamos que llegar aquí y de aquí a otro sistema, con lo cual serían 2 saltos. Igualmente. Serían 2 saltos. Vale, pues vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo de esto, ¿vale? Vamos a meterlo en Warp, ¿vale? Esa unidad queda en Warp y va a quedar en Warp en esa dirección, con lo cual va a ser un salto. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Bueno, realmente sería apuntando hacia ese lado. Warp. ¿Vale? Y así ya quedaría para el siguiente turno. Va a ser 2 saltos de sistema, así que vendrá fenomenal. Y con los Klingon pues ya hemos terminado, ya no podemos hacer nada más. Yo creo que es hora de que hagamos, pero bueno, todo depende de la producción, y es que de momento producción no tenemos. Es que no tenemos mucha producción, pero es que tenemos que meter aquí como sea chicha, ¿vale? Tenemos que meter chicha, como sea. Pues venga, vamos con los romulanos. Los romulanos, ¿qué van a hacer? Vamos a recoger estas cositas, vamos a dejarlas por aquí. Los romulanos, pues cogemos nuestra carta, vamos a la fase de construcción y bueno, vamos a crear aquí pues esta nave que nos la cepillamos y vamos a poner ahí un nodo de control, ¿vale? Nodito de control y ya tenemos ese Ether, ya lo tenemos controlado. Y vamos a gastar los 2 tokens de producción. A ver, vamos a meter por aquí los tokens de producción. Y vamos a poner un nodo de producción. Así por lo menos ya tenemos 2. ¿Vale? Venga. Pues no está nada mal. Y ya con esto pues ya lo tenemos apañado. Vale. Y allá para el siguiente, pues vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Y que vayan haciendo saltitos guapos y ya está. Así de claro, así de claro. Bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Investigar. Vamos a investigar. Cogemos un token de investigación y lo ponemos aquí en nuestro proyecto. Y yo creo que ya no tenemos nada más. Ya no podemos hacer más. Así que ya vamos a la fase de mando. Venga, fase de mando. Vamos a coger y vamos a hacer un salto. Vamos a hacer un salto aquí. Venga. Vamos a coger 2, ¿vale? Y hacemos un salto con una nave de 2. Bueno, pues de 2. A ver, ¿qué lo vamos a hacer? Esta va a ser muy corta. De 2. Cogemos esta y sacamos por aquí 1. Vale. Exo 3. Le ponemos aquí, buah, 1 de investigación, amenaza de 6. Bueno, pues no está muy mal tampoco. Venimos aquí, lanzamos el dadete, sale un 5, nos hemos librado. Con lo cual, bueno, pues así se ha quedado. Y vamos a hacer, yo creo que otro salto y vamos a hacerlo con este de aquí, ¿vale? Vamos a mover esa nave a ver qué pasa. Sale un 3. Vale, pues con un 3 venimos aquí. Venga, ponemos esto aquí. Sacamos... Esperar un momento, que hay una cosa que no he hecho bien, ¿eh? Que se me ha olvidado coger carta de exploración. ¡Buah! Colonia abandonada. Dice, cuando tú no. Puedes colonizar inmediatamente este sistema por 1 de cultura, sin sacrificar la nave. Vale, no es extra, simplemente pagamos 1 de cultura y ya está. Pues vamos a pagar 1 de cultura y listo. Por cierto, no pagué aquí 1 de cultura. A ver, son 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vale. Pues entonces pagamos aquí 1 de cultura y se me olvidó pagar 1 de cultura por este nodo de aquí. Entonces vamos a pagar por ese nodo de ahí. Y fenomenal, mirad, los 2 de cultura. 1 por este de aquí que se me ha pasado. Y otro por este de aquí, ¿vale? Que se me ha pasado por completo pagar las cositas. ¡Buah! ¡Buah, buah, buah! Romulano le ha venido esto de lujo. De lujo, lujísimo. Porque ya en el siguiente turno va a poder tener, pues mirad, 2 proyectos que puede activar. Y además va a generar 2 tokens de
de investigación. Ni tan mal, pero que nada mal. Fenomenal, fenomenal. Pues venga, hemos movido este, que serían 2. Y ahora nos queda este, que le tenemos que mover ahí. Vamos a ver qué le ha tocado. Vale, otro fenómeno. Joder con los fenómenos. Pues esto es una guardería estelar. Fenómeno. Amenaza de 4. Uf, complicado, complicado. Sé que no lo estáis viendo, pero vamos. Tiene por aquí investigación. Un token de investigación. Esto lo vamos a poner por aquí para que lo veáis. Y tenemos que lanzar el dadete a ver si la nave es destruida o no es destruida. Un 6, vale, la nave casca. Con lo cual la investigación no lo cogemos. Es que, jopetas, un 4 es complicado, sacar de 1 a 3 es muy difícil. Oye, me ha gustado ese, de colonia abandonada. Me ha gustado un montón. Ya podemos tener más así. Y así vamos avanzando. Tenemos que tener cosas desarrolladas para cuando lleguen los Borg. Vale, nos queda uno. Nos queda uno. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Vamos a entrar en Warp con este de aquí. ¿Vale? En esta dirección también, ¿vale? Vamos a entrar en Warp. O en Warp, como más os guste. Si os gusta pedante, Warp. Si os gusta españolo, Warp. Toma viento, ¿vale? Venga, va. Lo ponemos por aquí así. Y ya queda súper chachi. Nos quedan ya los Borg. Vamos a ver qué pasa con los Borg. Los Borg. Tenemos por aquí la cartita que nos dice: fase de construcción, pon un nodo o nuevos cubos. Poner un nodo o nuevos cubos. Nada, no hay nada que poner, así que nada. Y ahora sería la fase de mando. Que la fase de mando es robar una carta y hacer lo que nos diga. Vale, aquí nos dice mover objetivo. Bionicle Distinctives Detected. Qué guay. 2 Warp. Y dice, mueve un cubo, 2 sistemas, para que estén más cerca, que estén conectados a un sistema natal. Como no hay cubos, de momento esto no lo pasa por el forrete. ¿Vale? No lo pasa por el forrete. A ver, como dije en el vídeo anterior, estoy jugando con la modalidad de exploración, ¿vale? No estoy ya, como veis, no había desplegado el hub de los Borg, porque ya tengo la partida hecha, que lo podéis ver en esta misma lista de reproducción, con la Federación, y la verdad es que fue un fracaso, fue un fiasco total. O sea, es que no había forma de avanzar absolutamente nada, no dio tiempo a absolutamente nada, ¿vale? Entonces prefiero jugar esta modalidad que tiene mejor pinta y nos va a permitir desarrollarnos un poquito más, ¿vale? Bueno, pues venga, una vez hecho esto, pues ya hemos terminado todo. Vamos con la fase de recarga. Bien, la fase de recarga se completa de lo siguiente. Lo primero es ver la fase de victoria, o sea, el chequeo de victoria. Nadie ha ganado nada. Ahora vamos a generar recursos 1 y 2 para, bueno, pues 2 tokens de producción para cada uno. ¿Vale? 2 tokens de producción por aquí y 2 tokens de producción por allá. Necesito producción, necesito chicha ya. Necesito la chicha ya. Vale, investigación. Tenemos uno por aquí. ¿Vale? Y tenemos otro por el otro lado, ¿no? No tenemos más investigación, no, tenemos otro. ¿Vale? Y uno de cultura. Uno de cultura. Y uno de cultura. Por cada 5 tokens de cultura tenemos la posibilidad de hacer uno de ascendencia en cualquier momento. No tenemos que esperar a nada. Podemos, en cuanto cojamos los 5 de cultura, podemos coger ascendencia, ¿vale? Bueno, pues no va mal el tema. La investigación, yo a ver si puedo conseguir más investigación. Tengo aquí 5. Con 5 ya podría subir las armas, que nos puede venir muy bien. Pero bueno, de momento me interesa este, ¿vale? Me interesa hacer esto. Vale, ya hemos cogido cultura, hemos dicho, hemos cogido investigación, hemos cogido producción. Tenemos que dar la vuelta a nuestros tokens de mando. Y con esto y un bizcocho, pues ya lo tenemos apañado. Vale, pues vamos a la siguiente ronda. Mantenimiento, añade fichas Warp. Ah,
Es verdad, se me olvidaba. Añadir las fichas web a las naves. Añadir fichas web a las naves. Fichas de investigación a fenómenos. Y refrescar los mandos a las cartas agotadas. Efectivamente. ¿Veis? Se me olvidan siempre cositas. Bueno. Pues menos mal que lo tenemos todo apuntadito para que no se olvide nada. Pues esto lo ponemos por aquí. Este le ponemos por aquí. Este le ponemos allá. Y este le ponemos... Bueno, allí ya no porque ya está. Y ya no tengo ninguno más. Con lo cual, este no hace falta. Muy bien. Muy bien. Pues todo fenomenal. Este sí le vamos a intentar... a ver si podemos conseguir más producción. O sea, más de investigación. Porque entonces con este y este ya podemos tener ese proyecto apañado. Pues venga, vamos a empezar por la fase de construcción, como siempre. Tenemos 2 de producción. ¿Qué podemos hacer con 2 de producción? ¿Qué podemos hacer? ¿Construyo más naves o me centro de momento en intentar mejorar lo que hay? Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Puedo poner aquí otro de producción extra. ¿Vale? Porque estamos un poco escasos, aunque la cultura también nos vendría muy bien. Y de investigación también nos vendría bien. Es que todo nos viene bien al final. Todo nos viene bien. Bueno, lo primero de todo es coger uno de investigación y lo ponemos aquí en nuestro proyecto. Eso para empezar. ¿Vale? Y ahora, los 2 de producción. ¿Qué podemos hacer? 2 de investigación y ponemos aquí investigación. Vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a coger 2 de investigación, una de producción, ¿vale? Y vamos a poner aquí investigación. Venga. Vamos a poner aquí investigación. Y esto ya me lo quito. Y nos sobra todavía uno de producción, que creo que lo voy a ahorrar porque necesito construir más naves. Necesito construir naves y empezar a hacer alguna flotilla también. Porque me lo estoy tomando con mucha calma, pero no sé en un momento dado cuándo va a salir el hub de los Borg y la liamos. O una carta de exploración que salgan los Borg. Vale, pues a ver, más cosas que podamos hacer. Yo creo que ya poco más, porque solamente me queda uno de investigación, entonces aquí no puedo ponerlo. Ahí no puedo ponerlo. Podría construir uno de cultura, gastando la otra de producción. Y ya generaríamos 2 de cultura. Pues venga, vamos a hacer eso, ¿vale? Ponemos este y quitamos este de producción también. Venga, no estaba muy a favor, pero bueno. Es que al final con cultura ganamos la partida, ¿sabes? Entonces es muy necesario. Venimos por aquí, ponemos esto aquí y ponemos esto por aquí. Vale, más cosas. Yo creo que ya. Ya no podemos hacer más. Solamente nos queda uno de cultura y uno de investigación y no podemos hacer más. Vale. Pues venga, vamos entonces a la fase de mando. La fase de mando vamos a hacer salto. Vamos a hacer los saltos de 2 sistemas con este de aquí. ¿Vale? Vamos a lanzar el dadete. Sale un 4. Vale, con un 4 hemos dicho, pues mirad, a ver si podemos... No llega. No llega. Cachi en 10 no llega. Vale, pues vamos a ver si lo podemos poner aquí. Y cogemos tarjeta, o sea, sin explorar. Vale. Tau Sigma 5. Tau Sigma 5. A ver, dame un momento. Venga. Y yo os explicaré lo del modo pendular y demás que tiene esto. Así que vamos para allá. ¿Vale? Venga, vamos a ver. Bueno, he quitado aquí una historia que tenía y así tenemos un poquito más de luz. Y primero vamos a quitar uno de mando porque este va a salir del Warp para ponerse aquí. Tenemos aquí una amenaza de 6. Vamos a ver si la pasamos. Sale un 5, menos mal. Y cogemos una carta de exploración y a ver qué es lo que pasa. ¡Oh! Planeta Virgen. Joder, estamos teniendo una suerte de la Virgen. Vale, pues planeta Virgen. O sistema Virgen, planeta más bien, ¿no? Porque donde nunca ha llegado nadie, descubres un nuevo planeta. Vale, es un planeta. Planeta Virgen, pues fenomenal. Pues ya está. Vale, pues aún nos quedan todavía 2 mandos más. Pues voy a intentar... Vamos a hacer una cosa. Ahora ya que estoy así. Ahora ya que estoy por aquí.
voy a contactar aquí, ¿vale? Voy a intentar contactar con esta nave. Venga. Un 2. Vale, pues con un 2. Vamos a contactar con un 2 y ya está. ¿Vale? Entonces, este es pendular. ¿Qué es lo que significa? A ver, cuando un sistema no está conectado a otro sistema o a otros sistemas, esto es pendular. Significa que tú lo puedes mover hasta que haga conexión con el nuevo sitio, ¿vale? Con el nuevo sistema. Entonces no hay ningún problema. El problema estaría que si este estuviese conectado aquí, por ejemplo, y quisiéramos conectarnos con otro y hubiese que modificar, por ejemplo, este está conectado aquí, pero también queremos aquí conectarle, pero no nos llega porque ha cogido uno de más o uno de menos, ¿vale? Del dado este de movimiento, pues no podríamos moverlo porque ya estaría enganchado. Entonces eso no puede pendular hacia ningún otro lado. En este caso hemos podido hacerlo, así que fenomenal. Bien, otra cosita que os quiero explicar. Hemos hecho salto, ¿vale? Salto warp, que viene por aquí feten, viene aquí y de aquí se viene aquí, ¿vale? Aquí puede entrar, ¿vale? Ante todo, comentaros, todas las naves, o sea, todos son hostiles. Todos son hostiles, es decir, aquí todo aunque esté jugando que aquí todo es una comuna y tal y cual, para poder atacar a los Borg, aquí todas las facciones son hostiles. Pero, como no hay ninguna nave, esta unidad puede entrar aquí sin ningún problema. Eso no significa que vaya a haber una guerra o que los romulanos vayan a atacar a los Klingon. No tiene nada que ver, ¿vale? No tiene nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este? Que este, como ha entrado en Warp y ya hay una nave aquí, este va a poder entrar, ¿vale? Va a poder entrar aquí, pero no va a poder hacer más. De hecho, este se tendría que quedar aquí. ¿Vale? Pero es que no me ha quedado otra. No me ha quedado otra. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa súper guay, ¿vale? Vamos a coger y antes de continuar vamos a hacer esto. Ya hemos hecho el primer contacto, que se llama. El primer contacto es cuando los mundos natales o los sistemas natales ya están conectados a través de otros sistemas directamente, como es este de aquí, ¿vale? Hemos hecho este pequeño recorrido, pero los hemos conectado. Entonces ya podemos hacer tratos comerciales, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Entonces vamos a coger este trato comercial y se lo vamos a dar al Klingon, y el Klingon le va a dar su trato comercial de 3 también para el romulano. El problema, que el romulano no va a poder utilizarlo durante este turno, entonces esto va a quedar exhausto, ¿vale? O agotado, o como queréis llamarlo. Entonces esta carta quedará agotada hasta el siguiente turno, que le va a poder dar uso. El Klingon sí va a poder darle uso, y esto le va a venir feten, porque va a poder conseguir 3 más de producción en la fase de recarga. Así que esto viene muy bien, viene súper genial. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer un salto con este, vamos a ver si podemos venir aquí. Espera un momento, porque entonces el Klingon se podría hacer con esto. Vale, vamos a devolver a Romulano aquí, ¿vale? Vamos a devolver aquí a Romulano. Mirad, voy a gastar uno y... Bueno, vamos a gastar los 2 y nos vamos a volver hacia atrás. Mi intención era hacer el salto este para que hubiese el primer contacto, y eso a mí pues es que lo necesitaba con urgencia. Entonces, cuando llegue el momento de este que se venga por aquí, a ver cuán grande es la parte esta de aquí de movimiento. Si no es muy largo, pues a lo mejor podemos hacer alguna conexión guay, o a lo mejor voy a tener que echarme un poquito por aquí, no lo sé. Ya veremos cómo nos lo montamos. La cuestión es si podemos poner aquí un planeta en el centro. Tendría que ser 2 sistema y otros 2. No sé yo. Bueno, lo vamos viendo. Bueno, Romulano ya ha terminado con su fase de mando. ¿Podemos hacer alguna cosa más? No, ya no tenemos nada más. Así que ya sería cuestión de lo que haga el Romulano, ¿vale? Porque ya
con esto hemos terminado. Sí, he malgastado, vosotros diréis, joder, es que he malgastado ahí los dos de mando para volver hacia atrás con el Romulano. Sí, lo he hecho a posta, ¿vale? Lo he hecho a posta. ¿Que podía haber venido para acá? Sí, pero es que este planeta es súper importante. Por cierto, aquí tenemos que tirar para ver si el... Sale un 4, ¿vale? Por si se queda destruida la nave. Vale. Bueno, como no es así, vamos entonces con el Romulano. El Romulano. Fase de construcción. Vamos con la fase de construcción. Tenemos aquí, vamos a construir aquí, ¿vale? Vamos a perder los dos de producción, ¿vale? Dos de producción para poner uno más de producción aquí. Y ya no tenemos más. Vamos a poner uno de investigación para ponerle aquí. Y yo creo que con esto y un bizcocho ya lo tenemos todo hecho. Vale, no podemos hacer más. No podemos hacer más. Muy bien. Pues vamos entonces a la fase de mando. Porque con cultura, tengo 4 de cultura, pero no tengo nada más. Vale, pues vamos a la fase de mando. Con la fase de mando vamos a hacer 2 saltos, ¿vale? Vamos a hacer movimiento de 2 saltos. Vamos con este de aquí y este sería el primer salto warp. Vamos a ver qué sale por aquí, a ver si sale un nuevo sistema. 3. No sé yo, 3. A ver. A lo mejor no vamos a poder conectar. Yo creo que no vamos a poder conectar. Porque va a quedar muy justo, ¿vale? 3. Tenemos por aquí. Ponemos aquí uno de exploración. Y Nebula, ¿vale? No vamos a poder conectar, es que no me va a llegar, Bueno, sale otro fenómeno con 6 de esto. Vamos a ver, ¿sí? Sale un 1, bueno, fenomenal. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este de investigación nos lo vamos a llevar para la saca. ¿Y qué es lo que va a pasar también? Que vamos a coger nuestro proyectito de aquí, ¿vale? Por cierto, agotamos uno porque hemos hecho los 2 saltos, así que esto se va. Y esto se va y lo guardamos. Venga, vamos a hacer bien las cositas. Solo salimos del warp, por eso hemos pagado solo un mando. No hemos entrado y salido del warp. Entonces, nos quedamos aquí para el proyecto. Y de manera automática, ¿vale? Este proyecto ya queda finalizado con los 4 que tenemos. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues algo muy guay. Algo muy guay, ya que este proyecto ha finalizado, lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente. Dice que en cada ronda de combate espacial no necesito lanzar el dado para hacer un impacto, sino que puedo destruir cualquier... puedo mandar destruir cualquier nave a cambio de destruir un número de naves iguales al del rival. Pues fenomenal. Ojo que eso no vale con los Borg, porque el cubo Borg resiste hasta 9 impactos, con lo cual voy a necesitar 9 naves. 9 naves. Vale, y esta nos da un warp. Eso significa que cada vez que hago un salto voy a poder moverme 2 veces, ¿vale? 2 sistemas. Vale, pues esto no está nada mal. Pues mirad, con uno de los mandos vamos a coger, y esta vez sí que lo voy a hacer así un poquito al azar. Vamos a coger alguno de estos. Y vamos a ver que cuando tú vale, esto es para iniciativa, dice que tus sistemas tienen resistencia de hegemonía 1. Vale, se incrementa en 1. Y mira, y me dan un mando. Pues no está mal. Y este dice que cuando... A ver, que tú tienes la iniciativa espacial, si tú ganas, coges cualquier... Ah, vale. Nada, este no me interesa mucho. Este sí me mola porque puedo conseguir aquí un token de mando. Y además resisto a la hegemonía, que viene muy bien porque los Borg, pues eso, los Borg son muy malosos y se van a intentar hacer con todo lo que pillen, ¿vale? Bueno, más cosas que podemos hacer. Vamos a realizar un salto. Vamos a realizar un salto con este de aquí, ¿vale? Ya puedo saltar 2 sistemas, pero no 2 sistemas... siempre y cuando sean conocidos. Si son zonas sin explorar, pues se va a quedar en la zona sin explorar. Entonces, venimos aquí, lanzamos el dado. Sale un 2. Joder. Pues sale por aquí un 2. Vale.
Cogemos por aquí, sistema, sin explorar, otro fenómeno. Joder, nebulosa, águila, Eagle. Vale, venimos aquí y madre mía, ¿no hay sistemas planetarios o qué pasa aquí, macho? Venga, ponemos esto. Lo bueno es que no tenemos que coger de exploración. Con lo cual, hasta que nos salgan los Borg, pues posiblemente tarde un poco. Yo creo que van a salir los Borg por las estas de exploración, ¿vale? Por las losetas de exploración, más que nada, más que por las cartas de exploración. Venga, pues vamos a lanzar un 5. Tenemos que sacar del 1 a 4. Y sale un 3. Fenomenal. Pues esta, ¿sabéis dónde va, no? Directamente a la cartita. Fenomenal. Fenomenal. ¿Por qué puedo meterla en la carta? Porque es un proyecto diferente. Entonces lo puedo poner. ¿Vale? Lo puedo poner. Bueno, pues hemos entrado y salido del Warp y nos queda todavía un token más de activación. ¿Qué podemos hacer? No sé qué más hacer, tíos, con este que me queda. Pues yo qué sé, vamos a ver si cojo... Yo creo que este mando poca chicha voy a poder realizar, ¿eh? Poca chicha. Pues nada, ¿sabes qué? Este mando no voy a poder hacer nada. Lo voy a dejar como está, ¿vale? Este mando, nada. Porque no puedo hacer ni hegemonía, ni invadir un sistema, porque aquí necesito muchas flotas para poder invadirlo. Iniciativa, o sea, iniciar un ataque espacial, nada. Lanzar un proyecto, ya hemos lanzado un proyecto. Así que comisionar una flota tampoco. Así que nada, pues lo dejamos como está. ¿Qué remedio? Pues ese que hemos desperdiciado porque no quedaba otra. Vale, pues venga, turno de los Borg, que ya no queda otra. Fase de construcción, no tienen construcción porque no ha salido. Y ahora la fase de mando. Robamos una carta. Y seguimos con movimiento. Mueve un cubo a 2 sistemas que conecten a sistemas desarrollados. ¿Vale? Pues nada. Se queda como está. ¿Vale? Y ya con esto pues hemos terminado con los Borg. No hay mucho más que hacer. Y vamos entonces a la fase de mantenimiento. La fase de recarga. ¿Qué hacemos con la fase de recarga? Bueno, lo primero es para ver si hay victoria por parte de alguien. No hay ningún tipo de victoria, así que nada. Vamos a generar recursos. Pues venga, tenemos aquí 2, 3. 3 de producción para 3 de producción más la carta de los romulanos, con lo cual son 6. 6 de producción. Buah, esto va a venir fenomenal. Ya vamos a empezar a hacer cosas. ¿Vale? Ya vamos a empezar a hacer cositas. 3, 4, 5 y 1, 6. Venga. Y el problema es que los romulanos, como tienen esa faceta muy de tal, son 3 y 3, 6. Vale. Muy de tal, pues hasta el próximo turno no van a poder utilizar esta carta de comercio. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces van a tener 1 y 2 de producción, nada más. Y en el próximo, pues van a poder tener bastante producción. Vale. Investigación, solo tenemos 1. Pues 1. Por aquí. ¿Y cuántos tienen estos? 1 y 2. Pues 2. Venga. Vamos para allá. 1 y 2. ¿Vale? Más cosas. Cultura. Cultura, tenemos 1 de cultura. Por aquí. Podríamos haber intentado coger esta de aquí. Vale, y 2 de cultura que va por este de aquí. Vale, 1 y 2 de cultura, que lo ponemos aquí, 1 y 2. Porque tenemos 1 y 2. Y ya que nos quedaría mover fichas warp, o sea, poner fichas warp para aquellos que estén en salto. Es que sigo pensando que este le podía haber intentado. Lo podía haber intentado, tío. Coger aquí este token de investigación. Pero es que no me fío tampoco mucho. No vaya a ser... Es que una amenaza 5 también es contundente. Es contundente. No sé. Una nave sí que lo voy a dejar aquí porque, bueno, un 6 es más complicado que salga. Pero...
No sé, no sé si... es que prefiero no arriesgarlo, ¿vale? Prefiero ya moverme a ver si podemos ir unificando planetas y demás y podemos ir viendo otras cositas porque es que no le veo otro sentido. Vale, venga, añadir fichas Warp a naves Warp que estén en Warp, nada. Fichas de investigación a fenómenos, eso sí tenemos que poner. Tenemos que poner este de aquí y tenemos que poner... o ninguno más. Aquí. ¿Vale? Más cosas. Tenemos que hacer refrescar los mandos, que eso ya lo tengo hecho. Y cartas agotadas, que no tenemos... Bueno, la carta agotada que teníamos de esta de aquí, ¿vale? De comercio. Pues ya está apañado, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con esto os ha quedado muy claro de cómo funciona prácticamente todo excepto el combate, que no sé si venir aquí e intentar hacerme con esto, es que son dos de producción, es que este nos va a venir muy bien, y este de aquí también son dos de producción. Voy a intentar hacer naves, alguna flota para intentar invadir, pues esto de aquí. Lo que pasa es que este es complicado, Este es complicado. Tiene un más 4, tiene 4 más 2, más estos dos, ¿vale? Miento, tiene 2 de escudos, que son 2, y 2, 4, y 2, 6. Y yo tengo... joder. Voy a necesitar cosas, voy a necesitar cositas. ¿Cómo vamos por aquí de investigación? 3. Ya podríamos tener este de aquí, pero bueno, vale, venga. Bueno, me lo voy pensando, a ver cómo nos lo montamos. Lo dicho, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? No lo voy a hacer más largo. Espero que os estéis enterando de cómo funciona. Yo creo que mis explicaciones pues no están siendo complicadas, ¿vale? Yo creo que sí nos vamos enterando bien. Y como veis, el juego no es nada difícil. Estar pendiente de las mecánicas y poco más. Y lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Y los que no, por favor, suscribiros al canal, completamente gratuito. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Por cierto, una cosa antes de finalizar ya del todo. Como estos ya han establecido el primer contacto, ya tienen una carta de comercio. Como ya tienen la carta de comercio, eso significa que ya vamos a poder pasar por sistemas donde haya planetas, mejor dicho, por sistemas donde haya naves enemigas, que en este caso no son enemigas debido a que han hecho un tratado de paz gracias al comercio. Entonces vamos a poder pedirle permiso, ojo, se le tiene que pedir permiso si podemos pasar por sus zonas, ¿vale? Por sus sistemas. Evidentemente puede decir que no, eso no implica que haya una guerra, simplemente que no le permite, porque puede pensar que puede ocurrir algo, ¿vale? Y ya está, no es la única aclaración que quiero dejar. Bueno, pues lo dicho, lo vamos a dejar aquí y ya sabéis, Twitter, Instagram, YouTube, Threads, WhatsApp, estamos en Twitch, estamos en todos lados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!